comenten en YouTube si se escucha. A ver por ahí cómo se escucha el video en YouTube. Dice Crescencia Mata. Buenas tardes, Carly. Gracias, Crescencia. ¿Cómo se escucha la transmisión? Ok. Hola amigos, buenas tardes. Para los que lo sean, para los que no, como siempre, les mandamos un abrazo solidario. Dice por acá, espérenme. Este video está bueno, fíjense, esto que acaban de publicar en el sitio de Avieo, un sitio que hace resume breve lo que dice López Obrador en las mañaneras. Fíjense nada más lo que dice López Obrador sobre Felipe Calderón. Lo que es no tener mal de qué hablar. Fíjense nada más. ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo que el hombre fuerte? A ver, se escucha bajito, creo. Déjenle pongo con bocinita para que escuchen lo que él decir tonterías, sabiendo que no hay nadie quien le reclame, sabiendo que no hay nadie que le diga nada. Nada nomás que burradas, dice este señor que se hace llamar presidente. Esto lo dijo esta mañana. Imagínense, en términos de justicia, que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, esté en la cárcel, acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal. No es nada más decir no sabía, no. Nos debe Calderón esa explicación por qué Genaro García Luna está acusado de proteger a la gente mala. ¿Tendrá alguna razón López Obrador para hacer esas declaraciones? Digo, eso es no tener vergüenza. Pero oiga nada más cómo dice. ¿Qué sucedió? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba? Su prepotencia, su arrogancia. Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia, porque si hay testimonios de que le dijeron. Está el testimonio del general Ángeles, entre otras cosas. Pero ¿cómo? Está el testimonio del general Ángeles. Hay que recordarle a López Obrador que también hay un testimonio en la Corte de los Estados Unidos de Reinaldo Zambada, donde declara que le entregaron $10 millones a Gabriel Regino
para apoyar la campaña de López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, a cambio de que si ganaba la presidencia, extendiera la protección a esa organización desde la presidencia de la República. Probablemente López Obrador piensa que la gente no lo sabe, o tal vez cree que ya se le olvidó a los mexicanos que Reinaldo Zambada declaró que cuando estuvieron en la Ciudad de México eran protegidos por el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Que a nadie se le debe de olvidar que durante ese tiempo que estuvo López Obrador en la Ciudad de México, creció de manera alarmante la presencia de Sinaloa en la Ciudad de México y en los alrededores. Bueno, ahí está todavía la familia michoacana en el Estado de México, y de ahí se movían a visitar a Beltrán Leiva y a los demás. Pero oiga nada más lo que dice el presidente. De cómo actuaba, su prepotencia, su arrogancia. Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia, porque si hay testimonios de que le dijeron. Está el testimonio del general Ángeles, entre otras cosas. Pero como si nada hubiese pasado. Siguen dándose baños de pureza, porque esa es la característica del conservadurismo. Es un prototipo. Entonces, son de las cosas que tenemos que ir resolviendo. Afortunadamente ya se sabe de que no hay en este gobierno impunidad, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, y esto va a ir ayudando a limpiar, a purificar la vida pública. Pero estamos en eso. Pues yo creo que también el presidente de la República nos debe ofrecer una explicación. ¿Cómo conoció a la mamá del Chapo? ¿Por qué tanta familiaridad con la señora? ¿Cómo fue que permitieron liberar a Ovidio Guzmán, brincándose todas las leyes constitucionales, porque fue algo fuera de la ley? Liberar a Ovidio Guzmán, por donde ustedes lo quieran ver, es un delito que se cometió por parte del presidente de la República, está en la Constitución, y pues no vemos la hora en la que lo van a llamar a declarar para que pague por ese delito. Fue una traición a la patria lo que se hizo desde la figura máxima de las Fuerzas Armadas, haber liberado a un capo de esa naturaleza. Ese presidente se burla de la gente. Pero bueno, entre otras cosas, vamos a ponerles unos audios, bueno, son videos que ya subimos a Twitter. Recordarles que todo el material que no se puede publicar en YouTube y en Facebook, lo estaremos poniendo en Twitter para los interesados. Allí pueden ver todo ese tipo de noticias fuertes, se pudiera decir. Pero bueno, vamos con el primer video. Me imagino que ya lo vieron en Twitter, ya lo habíamos presentado aquí anteriormente. A ver, espérenme. Déjenlo encuentro. Primero les pongo los videos y después les explico. Saludos, Meleno Orduña. Exactamente, en Twitter nos pueden encontrar como Unidad de Inteligencia Ciudadana en Twitter. ¿Sale? A ver. Espérenme, porque está un poco lento este teléfono. El internet está bien, el teléfono es el que está un poco lento. Primero vamos a poner a un sujeto que fue sorprendido. Fue sorprendido comprando aguacate robado. La persona no cometió ningún delito. Bueno, no cometió un delito fuerte. Se sabe que lo agarraron porque estaba comprando aguacate robado, aguacate del que se roban de las huertas, y que supuestamente pues él estaba autorizado para robar aguacate por parte
de las Nenas Unidas, ahí en Uruapan. Lo agarró la gente del Fantasma y luego de interrogarlo, decidieron que no era algo grave lo que había hecho y lo dejaron ir, no sin antes sacarle esta declaración. Escuchen ustedes lo que esta persona declaró. Chávez Sánchez, soy originario ahí de Toro Alto, y pues me piden aquí porque me achacan que compro ahí aguacate robado. Y pues la verdad, pues ahora sí que estoy aquí. Y también otra para, aquí les comento que ahí de la brecha, el camino, lo que estoy diciendo, la vía vieja de San Andrés a Calzoncin, radica unas camionetas, 2 Tacomas, una color gris y una color naranja, con 6 personas cada una, armados, amenazando a la gente que iban a cobrar 10,000 pesos, 15,000, perdón, por hectárea, y luego bajaron que a 10,000, y que iban a empezar a llamar a cada persona para citarlos en el Oxxo de la cofradía, para que ahí tenían que entregar el dinero. Y de hecho sí llamaron a varios, porque en Sanidad Vegetal sacaron el croquis de cada huerto y el nombre del productor y teléfono. En Sanidad Vegetal, pongan atención lo que se dice. En Sanidad Vegetal de Uruapan sacaron el croquis de cada huerta para dárselo a las Nenas Unidas, para que las nenas boqueteadas le cobren a cada dueño de las huertas a través de una lista de Sanidad Vegetal. Es decir, hay gente de Sanidad Vegetal involucrada con esa gente llamada los Viagras o la nueva familia en Uruapan. Y los estuvieron llamando y mucha gente se alcanzó a llevar el dinero allá al Oxxo. ¿Esa es gente de quién? Nombre del ingeniero de Sanidad Vegetal. Dijeron que era gente del padre, pero ellos de hecho cayeron directamente a la oficina, y a la oficina y al ejido. A esas 2 partes cayeron para sacar teléfonos y los croquis de los pedazos. Bueno, este sujeto fue liberado junto con 9 personas más. Soltaron 10 personas por parte de el Fantasma, por parte del Panther, por parte de los Jalisco de Uruapan, pues que al parecer están haciendo puntos, por lo menos están regresando la gente a sus casas. Gente que no tenía nada que ver, a esa gente no la grabaron. Bueno, no sé si la hayan grabado, pero esa gente no la están exhibiendo. A la gente que están exponiendo es de los que se llevaron a los que tenían alguna relación con los Viagra de Uruapan y les están dando, según ellos, una segunda oportunidad. Este chavo que escucharon ustedes, pues al parecer estaba involucrado en la compra de aguacate robado. Y luego tenemos esta otra señora o señorita, no sé, en realidad que sea, señorita, esta mujer. Esta chava, pues al parecer vendía sustancias. Vendía sustancias para la gente del Gordo, para la gente de las Nenas Unidas en Uruapan. Esta muchacha también fue liberada, con lo que son ya 11 personas liberadas. No sé cuántos hayan despachado para el otro mundo. Por ahí subimos un video de uno de los que se despacharon para el otro mundo. Esta señora, muchacha, joven, también fue liberada. Escuchen ustedes su testimonio, razón por la cual la grabaron, para que sepa la gente, pues, que no a todos los que se llevan los despachan. Según ellos, según el Panther, según el Fantasma, pues, que es la persona que está encargada de estas acciones. El Fantasma dice que se investiga a las personas, que si las personas no tienen nada que ver, pues ya los dejan ir. Les vuelvo a repetir, son 11 personas liberadas en este año ya, en lo que va de este 2022. Empezamos, pues, se puede decir con noticias buenas.
no son de las personas que estamos buscando todavía, de las personas que nosotros hemos estado solicitando, este año aún no han regresado todavía a nadie. Los últimos que devolvieron, pues ya saben ustedes que fue en diciembre, el basquetbolista y el taxista, ¿sale? Ok, ahí les va. Y el padrino, el otro, el gordo, el que trae un taxi, que me tira jale, que trabaja, es un taxi blanco con rojo, no sé de qué línea sea, pero vive ahí de la prolongación Nicolás Romero, como media cuadrita más arriba de la calzada, media cuadrita más para arriba. Ahí tiene su casa él, ahí vive, y se la pasa en la cachimba de la calzada, tirando jale, con otra, ahí pues, y ahí llegan todos los que le compran jale a él, ahí llegan. ¿Qué le pasa al jale? El jale se lo pasaba a un tal Moy, que vivía ahí por el barrio de San Miguel, y también con el Don José, también el viejo ese, también ahí llega la cachimba y ahí le tiraban calellos. Y Liz, anda con su novio el pelón, y no sé exactamente dónde estén ahorita, pues, pero ella está con mi cuñada en la casa de mi hermano, ahorita. Liz está ahí en la casa de mi cuñada con mi hermano, y ellas, pues, ahí están, si quieres podemos... ¿A qué se dedican? ¿Mande? Ella, Liz, también trabajaba con Moy, con ese muchacho. ¿Mande? Y le tiraban cale también a Moy. Ella, Liz. ¿Siguen tirando? Sí. Sí, ¿Tienen jale ahorita con ellos? ¿Mande? ¿Tienen jale ahorita con ellos? ¿Ellos? La verdad, ellos. No sé, creo que sí. Sí, la verdad sí. La verdad, sí. Sí, la verdad sí. Si vamos a los reventamos, ¿tienen jale? ¿Mande? Si vamos a los reventamos, ¿tienen jale ellos ahí? Liz es la que sabe dónde Moy tenía el jale clavado, porque Liz me dijo que ella sabía dónde Moy tenía el jale clavado. Liz, creo que sí, el pelón sí trae un jale con ella, pues, y el vato ese. Bueno, es una tal Liz, un tal Moy, un tal pelón, y que supuestamente tienen más jale. Pues esta chava, esta mujer, también fue liberada. Pues me imagino que no puede regresar a trabajar con sus socios de los Viagras, como ustedes sabrán, o templarios, creo ahí son templarios. Bueno, como ustedes sabrán, pues, para estas alturas ya sus socios ya saben que declaró todo esto. Y pues, esta fue la persona número 11 liberada en este 2022. 11 personas que ya han sido liberadas. Del otro sujeto que subimos el video, me preguntan que si el de los que acabábamos de publicar hace unos días. A ver, déjenles pongo el otro. También ya lo vieron porque también lo publicamos en Twitter. El otro era... Hoy también escuchar ustedes para que escuchen a qué se dedicaba el otro, que también fue liberado. Dice Alicia Ramos, pero esas personas andan en pasos malos. A lo que yo tengo entendido, Alicia Ramos, sí andan en pasos malos, pero hicieron cosas que se les pueden perdonar, según ellos. Hicieron cosas no tan graves. No hicieron cosas tan fuertes como quitar vidas o desaparecer gente. Solamente andaban vendiendo producto, el otro andaba comprando aguacate robado porque se lo dan más barato, comprando aguacate para revenderlo. Este otro creo que era robacarros, creo, comenta que era. Ahí les va este otro. Mi nombre es Ricardo Sánchez Valencia, a mí en el Ahijado. Yo trabajo para Prángana. A mí me arrimó la estilla a trabajar con Prángana para andar robando, extorsionando, cobrando cuotas, levantando y tirando jale. ¿Cómo estás sin llegar el jale? ¿Quién? El jale antes se lo mandaba a Prángana, a uno que le hice en pareja me lo entregaba a mí. Últimamente ya nos está arrimando pareja y me lo manda por línea de autobús Paricuni. ¿Los carros dónde se los roban y para dónde? Por línea de autobuses Paricuni están trabajando, están moviendo producto. Esto se sabe desde hace años, desde que estaba la familia michoacana. Pues yo trabajaba en Paricuni también, yo trabajé en Paricuni algunos años. En aquellos tiempos se sabía que paraban el autobús, creo que cerca de Antunes,
cerca de Antunes, ahí por Parácuaro, paraban el autobús cuando iba el autobús para Morelia, ahí lo paraban, ahí subían las maletas, así sin dueño ni nada, se paraba el autobús, abrían la parte de abajo del autobús, echaban las maletas y el autobús seguía a su paso. Si el autobús lo paraba el gobierno más adelante, pues las maletas no tenían dueño, nadie era dueño de las maletas. El chofer nomás decía pues que él no sabía quién era el dueño de las maletas y pues de que él no se dio cuenta que las maletas iban ahí y así era como trabajaban cuando estaba la familia michoacana, los caballeros templarios lo siguieron haciendo y al parecer se sigue trabajando similar. ¿Dónde se los llevan? Los carros nos robamos aquí en Tauruapan y los llevamos allá por Apaxingán, un lugar que se llama Altamira. ¿A quién se los entregan? Se los entregamos a la puerca o a la rana. ¿Qué son y de dónde son? Son sicarios de Seco, uno es del Mezquital y el otro es del Tepetate. ¿Las cuotas a quién se las entregan? Las cuotas las entregamos a uno que le dicen burriquis o al contador. ¿Cómo le dicen al contador? El contador le dicen el negro. El burriqui es uno moreno, de lentes. ¿El borriqui qué función tiene? El burriquis es el que le dice pagan a dónde nos mande a cobrar cuotas o a quién arrimar para que apoye a la guerra que trae el Seco con Cártel de Jalisco. ¿Cómo le hacen para cobrar las cuotas y ya con los empresarios? Vamos a los negocios y sacamos los números, los marcamos para empezándolos a amenazar y diciéndoles que apoyen al Seco. Vamos a los negocios y así es como sacamos los números para cobrarle a la gente. Esto es lo que hacía este sujeto. Ahí les va de nuevo para que escuchen de manera clara. Los marcamos para empezándolos a amenazar y diciéndoles que apoyen al Seco. ¿A quién le cobraban por semana? A uno de los Altos Barragán. Él nos daba unas pacas así, unos 10. En los Autos Barragán de Uruapan. ¿Para quién trabaja el Seco? ¿Y qué otros apodos tiene? El Seco le dicen el M20 o Imperio o el Seco. Él trabaja para Rigoberto Díaz. ¿Por qué cuando cobran la cuota o roban carros dicen que son de las 4 letras? Porque el Seco les apagan a que digamos que somos de las 4 letras para calentar el terreno, porque antes andamos valiendo verga. ¿Algo que quieres agregar? Muchas gracias aquí a la gente de Cártel de Jalisco Nueva Generación que anda aquí en Uruapan por darme otra oportunidad y irme a anexar para cuando salga alinearme con ellos. Ese fantasma con su... ¿Algo más que quieras agregar? Esa frase es mía, fantasma. Está bien, hombre. Pues son 11 personas liberadas. El resto de las personas, pues debido a que eran inocentes por completo, pues no hay video de ellos. Ya las familias ya se reportaron, ya las familias ya confirmaron que sus familiares ya llegaron a sus casas. Ya lo saben, algunos por ahí maltratadillos, ¿verdad? Porque, como dicen por ahí, les dan una cachetada para que hablen y 2 para que se callen. Entonces, por ahí los que liberaron, pues deben de llevar por lo menos 3 cachetadas. Una para que hablen, 2 para que se callen, 3 cachetadas es lo que por ahí posiblemente deben de llevar. Me han estado mandando mensajes, pues varias familias, ¿verdad? Que todavía sus familiares no han regresado. Lo mismo de siempre, cuando ocurren estos casos de que sueltan gente, pues todo el mundo quisiera que aparecieran también sus familiares. Ya les hemos explicado. A ver, espérenme. Ya les hemos explicado que la devolución de las personas pues no tiene tanto que ver con el que las personas hayan hecho algo o no lo hayan hecho, sino que desafortunadamente pues es voluntad de esta gente mala regresar a la gente o simplemente no entregarlos. Nosotros, cuando preguntamos por una persona,
todo el tiempo nos dicen que no saben nada, que no los tienen, o que pues probablemente por ahí al rato aparecen. Y en la mayoría de las veces, pues sí, regresan. El 15, por ejemplo, cuando suelta la gente, el 15 de Cualcomán, pues me manda mensaje, me dice, por ahí van a llegar al rato, por ahí ya los llevaron por ahí los van bajando, decía el 15 o dice el 15, cuando entrega a las personas, cuando la regresa para atrás. Y pues de alguna forma esperemos, confiamos, ¿verdad?, en la buena voluntad para que las demás personas que les hemos pedido, las demás personas que faltan, pues por ahí también sean enviados a sus casas. Nosotros hemos abogado lo suficiente de manera clara para explicarles que si nosotros les pedimos una persona es porque ya tenemos comprobado por todos los medios de que esa persona no debe nada y de que esa persona pues merece estar en su casa de regreso. También es necesario aclarar que no a todas las personas se las llevan los Jaliscos. Hay mucha gente que se llevan también los de Lalo Mantecas, familia michoacana. Hay muchas personas que se llevan también la gente de los Reyes, la gente de la Venada, los templarios también se han llevado bastantes personas. La gente de Tepeque también tienen un montón de gente desaparecida que se han llevado. Los de Tepeque, el Chupón yo creo que tiene por lo menos unas 100 personas encerradas en el CREA de ahí de Tepalcatepec. La gente también de por allá de lo que es Peribán, un jefe de la policía de Peribán que nos estaban comentando que le dicen el Tata de Cherato, que es el encargado por parte de la policía de parar los vehículos, interrogar a las personas y llevárselas a entregar con Huicho el de los Reyes. Esto sucede en el trayecto carretero de lo que es Los Reyes hacia Peribán y los alrededores. Allí en esa zona es la policía la que tiene el control. Estos sujetos que traen uniformes de policía, traen camionetas de la policía, pero no están registrados como policías. Ya lo hemos explicado muchas veces. El señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya sabe perfectamente que hay mucha gente mala vestida de policías, en patrullas de policías, pero que no están registrados, que los deben de dar de baja, que los deben de alguna manera de investigar, de proceder como se debe, de manera legal, con esa gente que se hacen llamar autodefensas, que se hacen llamar comunitarios y que utilizan pues la facilidad que les da el gobierno para hacer maldades, para cuidar las plazas. Sabemos, como les habíamos comentado, que Alfredo Ramírez Bedoya va a permitir que más pueblos unidos se hagan policías. A estos sujetos que se hacen llamar pueblos unidos, Alfredo Ramírez Bedoya les va a entregar herramientas, les va a entregar patrullas, les va a entregar uniformes y creo que hasta les va a pagar un dinero, creo, de parte del gobierno, un apoyo económico de parte del gobierno a los pueblos unidos, supuestamente para que cuiden sus áreas, para que protejan sus comunidades, cuando sabemos que en realidad lo único que están protegiendo son laboratorios, casas de seguridad y lugares donde tienen presencia Viagras, familia michoacana, templarios y demás grupos que son opositores a lo que es la nueva generación. Tenemos como objetivo la proximidad informativa. La proximidad informativa es que toda la gente que sigue nuestros canales, que sigue de alguna manera nuestras noticias, tengan una herramienta más para que no los engañen tan fácilmente, para que sepan, al igual que nosotros, qué es lo que está ocurriendo en cada una de las regiones. Es imprescindible
es imprescindible que el gobernador haga una declaración pública. ¿Cuántos grupos operan en Michoacán? ¿Quiénes son los líderes? ¿En qué zonas tienen control? Me imagino que sería de gran ayuda, de mucha utilidad para todas las personas que de alguna manera no se explican o no saben qué es lo que está sucediendo. Dice por acá Alfonso Ambriz, saludos, mi Sargi, me da gusto que todavía haya gente buena diciendo la verdad. Dice por acá, ¿quién fue más importante, el Vicentillo o el Iván? Que esté bien, Sar. No tengo interés en investigar por ahí, cuando salga un contacto que nos diga, pues por ahí en alguna historia haremos el comentario. No me interesa a mí su vida de los sinaloenses. Dice Arturo Salazar Martínez, saludos, mi Sargi, siempre miro tus comentarios, me gusta la forma como expresa las cosas, tal y como son, saludos del de la Figuera de Veracruz. Y entonces, pues ya habíamos nosotros, ¿verdad?, comentado que estábamos esperando a ver qué decisiones tomaba el gobernador, a ver qué va a hacer con toda esta gente mala, cómo le van a poner un alto a toda esta situación que está sucediendo. El gobernador por ahí está perdiendo popularidad. Hay mucha gente inconforme con lo de las placas, que a toda costa, de todos modos, pues necesitan billete, necesitan recaudar dinero, pues están cobrando las placas sí o sí. Chingues el pueblo, jódase la gente, las placas se cobran porque se cobran. Y desafortunadamente, pues la gente, ¿verdad?, no están como para hacer un gasto de esa magnitud. Fíjense nada más. Creo que por acá hay un video de eso de la inflación. Reconoce López Obrador ha reconocido públicamente que en México la inflación durante su gobierno ha superado a todos los gobiernos anteriores. Ya lo declaró López Obrador de su propia boca para que escuchen todos los fanáticos del PG. López Obrador está reconociendo que se vive la inflación más alta de los últimos gobiernos, más que lo de Calderón, más que lo de Peña Nieto, más que en los tiempos de Fox. La inflación en este gobierno ha superado todas las expectativas. Pues claro, ¿de qué otra manera se puede explicar la gente que no hay empleo, que no hay recaudación, que las empresas prefieren irse del país a seguir pagando impuestos cuando no hay seguridad? Que, por ejemplo, en Michoacán, las empresas no pueden seguir trabajando porque la maña tiene el control de todo, porque la maña les roba los camiones, se lleva el producto, les cobran a los camioneros por vender. Por ejemplo, lo de Tepalcatepec, que los bancos prefirieron cerrar sus puertas a tener que pagarle al abuelo Farías para que proteja a los bancos de Tepeque, y que lo mismo va a terminar pasando en todo Michoacán. Todo esto genera, pues, de alguna manera, incertidumbre económica. No hay empleo. No crean ustedes que todo México se mantiene de lo que el PG les da de limosnas o de apoyos que le llaman ellos. No toda la gente del país se mantiene de las becas. Tener que aplaudir que la gente manda dinero de Estados Unidos hacia México, cuando desafortunadamente, pues sabemos que mucho de ese dinero que llega de Estados Unidos, por ejemplo, el dinero que llega a Túnez, pues el dinero del Tucán, es lavado de dinero por donde le quieran ver. Ya lo habíamos comentado anteriormente también, todas las cosas las hemos comentado en su momento. También de esto del dinero de Estados Unidos también hablamos, de que en Estados Unidos hay muchas tiendas o marquetas que manejan una empresa que se llama RIA o Sigue o Pegaso, creo que se llama otra compañía también, de donde puedes enviar dinero sin identificación o sin tantos datos. Tú dices, pues me llamo Juan de las Pitas, y así le ponen.
Nada más a la persona que va a recibir el dinero en México, pues a esa persona sí le pide la identificación, pero de aquí tú puedes mandar dinero con cualquier nombre en estas cadenas que trabajan de alguna manera de esa forma porque el mismo gobierno americano se los permite. O sea, también hay que reconocer que es un vacío que permite que operen de manera tranquila y son tiendas de abarrotes, bueno, marquetas le llaman por acá, son marquetas, carnicerías, cualquier localito, por ahí nada más una sucursal, donde se puede mandar dinero. Dice Rigoberto Sánchez, también en Cualcomán, Bancomer cerró las puertas. Sí, lo de Cualcomán, comentó el gerente que cerraba las puertas en Cualcomán porque no podía el gerente viajar de su casa a Cualcomán sin pasar por Tepeque, sin pasar por terrenos donde, pues él decía que le cobraban cada vez que pasaba por allí. Dice por acá Saúl Medrano, o sea que ahora hay que pagarle al gobierno y a la maña a cambio de qué, de que sigan fregando, aún pues qué fregaderas son esas. Pues desafortunadamente, Saúl Medrano, la gente no aprende, la gente no ha querido ver la realidad, que todo empeoró a partir de que se votó por Morena para todo. Tenemos diputados de Morena, senadores de Morena, presidentes municipales de Morena, gobernadores de Morena, y pues se tapan entre ellos. En el pasado, si el presidente municipal era de un partido y el gobernador era de otro partido, pues había manera de que el gobernador le jalara las orejas al presidente municipal. Pero ahora, por ejemplo, los estados donde son contrarios al PG, pues el PG no les da dinero. A los estados, por ejemplo, que ganó el PAN, que ganó el PRI, o que gobierne otro partido diferente a Morena, pues el PG, por ejemplo, como en Jalisco, que no les quiere dar dinero, que no les quiere dar presupuesto, que los tiene limitados con los recursos, como una venganza personal de López Obrador hacia Enrique Alfaro, y pues el pueblo, ¿qué culpa tiene? Los jaliscienses pagan impuestos, los jaliscienses están al corriente con sus gastos, pero pues nada más porque López Obrador no se lleva con Alfaro, lo mismo que estaba sucediendo también en Veracruz. Dice José González, en Peribán está limpio. En Peribán no está limpio. En Peribán es uno de los municipios que más presencia de la maña tiene y donde la gente más miedo le tiene a la gente de Pueblos Unidos. En Peribán manda Balta con los hermanos Valencia. Hay uno que se llama Mario Valencia, hay otro que se llama, bueno, los hermanos Valencia, los alacranes, como le llaman por allá, los alacranes Valencia le llaman a ese grupito, que son los que tienen a la gente, la corren de sus casas, les quitan sus huertas, les quitan sus ranchos, y la gente no habla, y la gente no dice nada, porque saben que en Peribán, pues el mismo Tata, jefe de la policía, es el encargado de toda esa zona, Peribán, Los Reyes, hasta Tinguindín, creo, tienen control esa gente, y pues son zonas donde no es que no pase nada. Esto es algo que la gente debe saber, ¿eh? No es porque en muchos pueblos no pase nada que no se escuchan las cosas. Es que la gente ha llegado a un miedo tan grande que prefiere mejor aguantarse, pagar lo que les cobren o hacer lo que la delincuencia se le pegue su regalada gana con tal de poder, pues, seguir en esos terrenos. Miren, para las personas que muchas veces no entienden por qué la gente no se sale de esos pueblos, les voy a decir, imagínate tú que a ti te está yendo mal con la maña, que te metiste en problemas con Huicho. Imagínate que eres familiar de la señora esta a la que le cortaron el pelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir a defender a tu familiar? ¿O prefieres quedarte callado porque sabes que nadie te va a ayudar? Ir a poner una demanda contra Huicho no se puede, porque la fiscalía trabaja un cuñado de Huicho, un vato que se está comiendo a su hermana de Huicho,
de alguna manera es persona que no acepta. Dice por acá, a ver, ¿dónde está? Espérame. Ahí está. La fiscalía tiene de encargado a un cuñado de Huicho que no acepta ninguna denuncia contra esa gente. Cuando la gente llega a denunciar, oiga, pues que vengo a presentar una demanda porque me quitaron la huerta, porque me quitaron las tierras, pues lo que sucede de inmediato, a ver, lo que sucede de inmediato es de que a las personas les caen camionetas de la fiscalía a sus casas, les cae la maña a sus casas o les cae la policía a sus casas y se llevan a las personas y es lo último que se sabe de ellos. Quisiera dejarles claro que muchas de las personas que se llevan es por haber presentado demandas, por no dejarse, por alzar la voz. Hay mucha gente desaparecida en Los Reyes, en Peribán, en Tinguindín, en Tarecuato, que mero les ha ido, ¿sí? Dice M2, Mario Valencia es mi tío, pero yo desde morro estoy acá en California. El vato siempre ha sido un largo, hasta con su propia familia. Pues no tanto que sea largo, pero pues es de las personas que tienen controlada toda esa zona y que de alguna manera pues se aprovechan del poder que tiene la maña. Escuchábamos a Maguey la otra vez decir cómo se encargaron del aguacate, cómo son los que deciden a quién le pueden vender aguacate, a quién no, qué limón se puede exportar. Es decir, si tú tienes una huerta de limón y no les pagas a ellos, olvídate de que puedes cortar limón, olvídate de que tu producto se puede vender. Es más, no va a haber un lugar donde puedas acomodar tu producto si no estás bien con ellos. Y para estar bien con ellos, tienes que soltarles billete cada que te lo pidan. Que para pagarle a los muchachos, que para pagarle a los comandantes, que para que nos manden una patrulla, que para darle al gobernador, que para apoyar al candidato, que para la presidencia, que billete para comprar carros nuevos. Todo se mueve a través de la maña, por lo menos en Michoacán. Los presidentes municipales, fíjense, los presidentes municipales en Michoacán pasaron a ser empleados de la maña. El presidente municipal de Los Reyes es un gato de Huicho. Es un gato de Poncho la Quiringua. Presidente municipal de Los Reyes hace lo que Huicho y Poncho quieran. Es más, ahí les va una noticia para que la apunten. Para que la apunten y luego no digan que no les dijimos con tiempo. El día de hoy se va a celebrar un baile cerca de Benito Juárez. Déjenle digo cómo se llama. Espérenme, otra nota. Dice, está cerrada la salida para Lombardía en Calzolfin y están diciendo que van a cerrar todas las salidas a Uruapan. Todo esto porque están desaparecidos 2 empresarios aguacateros que trabajan en el empaque La Misión. Ok. Atención, mi gente de Michoacán. Atención. Noticia de último momento. Tomen sus precauciones. Está cerrada la carretera de salida a Lombardía por La Libre y en Calzolfin también están diciendo que van a cerrar todas las salidas de Uruapan. Esto porque están desaparecidos 2 empresarios aguacateros que son los dueños del negocio Empaque La Misión. ¿Sale? Para que estén enterados, ahorita en estos momentos, no es recomendable usar las carreteras hacia Uruapan por ningún motivo. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, como están quitando carros, te van a bajar de tu carro y le van a poner gasolina de más. ¿Me entienden? Si no quieres ver tu carrito arder en llamas, evítense salir a carretera por el rumbo de Uruapan.
Dice por acá, también están cerrando la salida a San Lorenzo en estos momentos. Ok, se extiende entonces, se extiende la alerta, salida a San Lorenzo, también está cerrada la carretera. De esto es de lo que hablamos, el control de la maña. De esto es de lo que hablamos, cuánto poder tiene esa gente. A ver, señor gobernador, ¿va a permitir que se salgan con la suya? Bien. Para empezar, queremos decir que el gobierno no ha rescatado ningún desaparecido en los últimos meses. Todo se ha resuelto por negociaciones directas, o la gente ha tenido que pagar los rescates, o se ha tenido de alguna manera que negociar con los malos, pero el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya no ha servido para nada con los desaparecidos, ¿sale? Entonces, ahí tiene, señor gobernador, vaya a poner orden, vaya a retirar esas personas que están en la carretera. Nos comentan que son aproximadamente 400 hombres ajuareados con fusiles, 400 hombres en todo el trayecto carretero. Se soltó la maña a las calles, para que sepan, pues por ahí, ojalá que no vaya a haber hechos que lamentar. ¿Sale? Dice por acá, Sargi, ¿qué va a pasar con los vatos que le cortaron el cabello a la señora? Pues nada, Fernando Hernández, nada va a pasar. El gobernador es capaz de mandar a encarcelar a la señora. El gobernador es capaz de levantar una investigación contra nosotros por difundir el video, que contra los que fueron los responsables de haber hecho eso, para que sepas. El gobernador ha dado la orden de que se investigue de dónde salió el video, por qué se subió el video. El gobernador sinvergüenza dice que el video nosotros lo subimos para afectar a Huicho. Así dijo el gobernador. ¿Con qué intereses hicimos público el video? Pues a lo mejor para hacerlos quedar mal a los de la maña. Pues ya ven lo que mandó decir Huicho, que eso le pasa a la señora por esto y por lo otro. Son gente sinvergüenza, pues, que tienen el control, ¿sí? Dice Cecilia Morales, ¿para hablar mal o para decir la verdad? No te entiendo tú, Oscar Lona. ¿Qué dice acá Cecilia Morales? No leí qué decía la señora esa. Miren, para toda la gente que es nueva en el canal, debemos de volverles a comentar que los delincuentes tienen mucha gente metida en las redes sociales. ¿Sí? Los delincuentes tienen mucha gente metida aquí, y en cuanto nosotros comenzamos a destaparlo, comienzan a hacer comentarios tontos, inclusive fanáticos del peje, que les molesta que se diga la verdad de lo que representa Morena, Michoacán. Dice Alan Gómez, Alfredo Ramírez Bedoya, por el hecho de que él lo pusieron en el cargo, no va a hacer nada, y a AMLO solo le importa que lo apoyen en sus proyectos. Así es, correcto. A Obrador solo le interesa tener todo el país inundado de Morena, y le vale los acuerdos que hagan sus candidatos para poder lograrlo. Por eso es que hay muchos candidatos delincuentes, por eso es que hay muchos candidatos que están familiarizados directamente con la gente de la maña. Teníamos una noticia que, sí, les íbamos a leer que el día de hoy va a haber un baile. Dejen busco la noticia. No, dejen busco el dato completo, para darles el dato completo. Creo que es en el otro teléfono. Es que tengo un teléfono para cada cuenta y en cada teléfono me llegan mensajes diferentes. Dice por acá. Dice Alma Leticia, bien acostumbrados que están a joder a la gente. Dice Beto Salinas, bueno, es Huicho, aquí presente, saludos, José. Dice Oscar Lona, disculpen, solo hay que ignorar a esa gente.
No, fíjate que no, Oscar Lona, porque si tú permites que se quede el comentario de esa gente, viene otro y comenta otra tontería y viene otro y así no vamos a acabar nunca. Se va a inundar toda la pantalla de comentarios de gente de esa. Por eso es importante bloquearlos para que no se puedan reproducir, porque se reproducen como los estos del yogur. ¿Cómo se llaman? Los animalitos esos del yogur que les ponen leche y se hacen. Se usaba mucho en México, yo recuerdo que antes se usaba. Dice por acá. Estoy buscando el dato de la... Búlgaros, sí, los búlgaros. Gracias, por acá ya me dieron el dato. Sí, se reproducen como los búlgaros. Dejas uno y luego se vienen 100 con ese mismo. Espérenme, estoy buscando el dato. Ok, nos dicen que en un pueblo llamado... Espérenme. No lo encuentro. Se llama Ocampo. Ok, ya encontré el dato. Dice, como los gremlins que no podían comer después de una cierta hora si no se reproducían. Esa película de los gremlins la pasaban en Canal 5, recuerdo yo que era el único canal que veíamos, el 5 y el 2 nada más. Dice Saúl Medrano, para mantener el canal sano es necesario eliminar a los que comentan tonterías. Fíjate que más que nada, Saúl Medrano, lo que tú comentas, te voy a decir. Lo que pasa es que esa gente de la maña viene al canal a estar viendo a ver qué personas buenas comentan. Y después los andan molestando, les andan mandando mensajes a sus cuentas. O sea, viene nada más a espiar, a estar jodiendo o a estar viendo a ver a qué persona le amargan la vida. Hay señoras que porque me ponen un corazón o porque le dan me gusta a mi programa, les andan mandando vulgaridades, les andan diciendo tonterías. Ok, vámonos con el dato. En el municipio de Ocampo, el día de hoy, ¿sí? En Ocampo. Ahí les va. Dice, buenas tardes, comandante. No sé si me recuerde. Ok. Dice, le escribo porque la gente de los Correa el día de hoy estarán en la fiesta del pueblo de Ocampo. En la feria del pueblo van a organizar un evento y se dice que los Correa contrataron a Gerardo Díaz, el cantante. El cantante Gerardo Díaz estará en la fiesta de Ocampo el día de hoy en la noche, y van a estar presentes la familia michoacana y la gente de los Correa, Lalo Mantecas y todos estos que cantan en vivo, ¿sale? Así es de que no se sorprendan que al rato salga otro video de ahora Gerardo Díaz cantando con Lalo Mantecas y con los Correa. Por acá nos mandan un salvapantallas, dice Feria de Ocampo 2022. El gobierno municipal de Ocampo, Michoacán, extiende una invitación a su fiesta anual en la que habrá diversos espectáculos. Apertura de la feria por Toño Macedo, la agrupación Rayito Colombiano, el día 5 y para el día 6 se viste de gala en presentar a Gerardo Díaz y su jerarquía, cantando todos sus éxitos, además de contar con los eventos culturales, la exposición ganadera. Ok, la exposición ganadera
no es otra cosa más que tener bien en claro que la mayoría de los sujetos que están metidos en la ganadería son gente que mueve dinero para uno o para otro bando. Dice Gerardo Ortiz por acá, Ocampo es donde está la mariposa monarca. Pues ahí tienen el día de hoy en Ocampo, Michoacán, Gerardo Díaz cantándole a los Correa y a Lalo Mantecas para que estén enterados y después no se sorprendan de que salga por allí material. Y no es necesario que le avisen a la autoridad y no es necesario que le avisen al gobierno. Ellos ya saben que allí van a estar sus gentes porque les van a ir a dar seguridad. No hay necesidad de que le avisen a los soldados. Los soldados ya están enterados y van a acudir a darle seguridad a los Correa, a darle seguridad a la gente de Lalo Mantecas. No vaya a ser la de malas que por ahí les caigan las 4 letras de sorpresa y les vayan a amargar la fiestecita. Entonces, por ahí los primeros que se han invitado son los verdes, para que sepan. Ok, por acá dice... Buenas tardes, en la mañana miré que pusiste algo de Cuauhtémoc Blanco, pero ya contestó Cuauhtémoc. Pues sí, ¿qué más pudiera decir? ¿Qué dice Cuauhtémoc Blanco? Que se toma fotos con todo el mundo. Bueno, por ahí le mandaron una cartota, una manta muy grande que le dejaron colgada allí en el estado de Morelos. Ahí él sabrá si es verdad o es mentira. Pues esa gente no se andan con cuentos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ya les dio protección a la familia michoacana y a los Correa, dice por acá el boludo. Ese boludo, Andrés Talavera, está más informado que muchos michoacanos, ¿eh? Mero sabe de cosas el boludo. Boludo, por ahí te mandó saludos ayer tu ídolo, Maguey. Ayer te mandó a saludar. Bueno, ya nos vamos, mi gente. Saludos, como siempre, para la abuelita del tocayo, la preciosa Gina. Gina, que anoche ya cuando la mandé a saludar, ya estaba dormida la preciosa. Saludos, Gina. Ayer vi que te dormiste temprano. Saludos también, como siempre, para la señora preciosa de los cachetitos bonitos, María Rubalcaba. Saludos para el Milusos. Saludos para el Milusos hasta el norte de California. Saludos también para el compa Zorayo, Canal del Zorayo, Bobis Estelares, compa Ramiro, Nando Cruz, Rafi Hernández, Tel Aviv, Tacoma. Saludos a Sniper Élite, Leonor Carrillo, Melena Orduña, Andrés Talavera hasta Argentina, al compa Rui hasta allá, hasta Portugal también. Saludos al compa Rui en Portugal. Dice por acá Mario Juárez, ¿qué me comenta de Santa Clara? No tenemos información ahorita de Santa Clara. Dice, Gina se durmió temprano para esperar los Reyes Magos. Oh, sí, pues hoy es los Reyes Magos, ¿verdad? Sí, ya habíamos comentado que le dejaron una camioneta de regalo al gobernador de Zacatecas. Al gobernador de Zacatecas le dejaron una camioneta de regalo ahí con 6 adentro, ahí empaquetados. Dice, ese Maguey se la rifó con el saludo, dice el boludo. Ok, dice Isabel Tejeda, saludos para mí, que estoy triste. ¿Qué tiene, señora chula? A ver, coméntenos por ahí, señora Isabel. Ahora, ¿por qué está triste? Díganos. Dice, manda un saludo a mi comandante Omar Perdomo. Saludos para Omar Perdomo, Cholo Barajas. Buenas noches, Sargi. Mande un saludo para mi vieja y para mí. Ánimo, Sargi. Buenas noches. Ah, caray, pues ¿qué horas son? ¿Qué horas son por allá? Acá son las 5. Acá son las 5 de la tarde. ¿Qué horas son por allá? Dice, gracias, Sargi, por las noticias que pasen en el lindo estado de Michoacán.
Pues sí es lindo el estado, pero ese en realidad se ha convertido en un infierno últimamente. 7:13, ok, sí, ya son noches, entonces. Sí, gracias, Leonor, gracias, señora Chula Melena Orduña. Saludos al Pepe de Iztapalapa, saludos para la gente de Iztapalapa. Dice Jaime Ruiz, sería bueno que el señor Mencho les mandara a los Reyes Magos a Ocampo para la gente del Mantecas, pues, quién sabe. Cholo Barajas dice que son las 8:13. Cholo Barajas está más para allá todavía. Allá con el boludo, yo creo deben de ser como las 10 de la noche ya, ¿no? ¿Qué horas son, boludo, en Argentina? Anda, che. ¿Qué horas son en Argentina, boludo? A ver, que nos diga el boludo ahorita qué horas son en Argentina. Ya nos vamos, nomás estoy checando a ver si hay información nueva de lo que están comentando. En California, ok. Dice Héctor Sánchez, son las 7 en Michoacán. Ok, copiado. Isabel Villalobos, saludos desde La Mira, Michoacán. Saludos, Isabel Villalobos. Yamilet, saludos al Pepe de Iztapalapa. Ya habíamos saludado a Yamilet, ¿no? Las 8:13 en el estado de Georgia. Ah, caray, ¿para arriba es otra hora diferente? ¿Para arriba es otra hora diferente? ¿Son las 8, dice? Estoy esperando el reporte de lo que están comentando de los desaparecidos ahí. Las 7:15, dice Gerardo Ortiz. Andrés Talavera dice que son las 10 de la noche en Argentina. En Argentina son las 10 de la noche, pibe. Pibe es morrillo, ¿no? Pibe es como morrillo. Chamaquillo, morrillo, así es pibe. Dice por acá. A ver, ¿quién conoce esa voz? No creo que la conozca nadie. Espérenme, estoy viendo. Ah, no, se abrió el mensaje. A ver, dejen checo acá. Ya se trabó. Ya no se puede abrir. Dice las 8:15 en Michigan. Saludos, Sargi. Saludos también por allá. Las 2:15 de la madrugada en España. Saludos, Sargi. Eres grande. Gracias, J. Collado. Las 2 de la madrugada en España. Muy agradecido con J. Collado que nos está viendo a esta hora. A las 2 de la mañana. También en Portugal debe de ser más o menos esa hora. En Puerto Rico son las 9:15. Así que muy buenas noches a todos y muchas bendiciones. Qué bueno que me dicen la hora para buscar una hora más o menos donde podamos estar con la mayoría de los seguidores. Dice Jaime Ruiz, son 3 horas de diferencia. Son las 10:22 en Argentina. Mándeme un saludo, comandante Sargi. Claro que sí, Jesús Vences. Saludos para Jesús Vences. Isabel Tejeda. Gracias, Fernando. Dios te bendiga. Pero no comentó la señora Isabel, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es su tristeza? Dice Peritos Habladores, así estamos pagando maña y gobierno y los sueldos muy bajos. ¿Dónde vamos a darles tanto dinero? Comandante, en Denver son las 6:15. Ah, caray, en Denver es todavía más temprano que en Georgia. 6:15. ¿Sí comentó? Ah, ok. Dejen busco el comentario nada más para estar enterado. Dice Díaz que llega la melancolía y la ausencia de mi hijo, tener que ir a Celaya y no poder. Así está mucha gente, señora Chula. Hace rato también hablaba con la familia de Ramón, que nos dice de alguna manera que si no podemos hacer más, pues la familia de Ramón le digo que estamos haciendo por Ramón lo mismo que hacemos por todos los casos y por todas las personas. Aquí no hay nadie que valga más que nadie. Los informantes trabajan para todos, se mueven por todos y de alguna manera cuando conseguimos un resultado positivo, en realidad no es porque estemos más enfocados en un caso que en otro, sino que es por la buena voluntad de las personas malas que se les ablanda el corazón y nos conceden esa alegría para las familias. Pero todo lo que se hace es producto de
este trabajo y de este equipo de Unidad de Inteligencia Ciudadana. Sin la gente que aporta, sin la gente que apoya, sin la gente que comparte, sin la gente que nos sigue, pues en realidad no tendríamos el mismo éxito o los mismos buenos resultados. Por ahí están preguntando por las historias. Mañana se estrena, bueno, subí las 2 historias. Voy a poner los previos, los avances de las 2 historias para que la gente vote cuál quieren primero. Chelino, segunda parte, o Arturo Beltrán Leiva, segunda parte. Son las 2 historias, ya están terminadas, ya están subidas a YouTube, nada más esperando a que se revisen. Una vez que se revisen, le damos liberar para que las puedan ver. Chelino, segunda parte, o Arturo Beltrán Leiva, segunda parte. ¿Cuál quieren primero? Dejen su comentario en el avance que vamos a subir al rato. Vamos a subir los 2 avances. ¿Sale? Ok. Dice por acá, saludos, bendiciones y que siga bien. Saludos al Maguey y al M2 y el Delta. Ojalá y ya los visiten. Pues están ocupados también los vales. No crean que se están rascando la panza. Están trabajando también. Dice Antonio Salazar, un saludo a mi niña Alondra, la chulita. Sargi, saludos, Alondra, de parte de Antonio Salazar. Alondra, la chulita. Ok, saludos para Alondra, la chulita. Saludos del de Seattle, saludos al M2 y al Maguey. Saludos, Héctor Mesías dice que la de Beltrán Leiva. Al rato que subamos los 2 avances, en el avance dejan su comentario, dejan su like en el avance, y el video que tenga más like, el avance que tenga más like, lo liberamos primero. Y luego, días después, liberamos el otro video. Pero ya están cargados los 2 videos. Es Beltrán Leiva, segunda parte, y Chalino Sánchez, segunda parte. Dice Leonor Carrillo, sí, Male, pobre, se sufre mucho. Sí, toda la gente está pasando por esa pena. Ojalá regresaran todos los inocentes que no están con sus familias. Pues ese es el objetivo. De momento, le vuelvo a repetir, hacemos todo lo posible. Todos los días estamos moviendo a los informantes, todos los días estamos trabajando en tratar de conseguir buenos resultados. Por ahí estoy comiendo mi regalo de cumpleaños. Ya nos vamos, mi gente. Saludos para todos. Dice Sargi, ¿quiénes son los desaparecidos entrando Uruapan, mero en Pemex? Dicen que son 2 aguacateros, dueños de una compañía de aguacate. Pero ahí estamos. Dice, regale un chocolate. Fíjense que, hablando de regalar, les comento esto que pasó. ¿A qué ratas son esos de correos de Uruapan? Quiero presentar mi queja de manera clara que se robaron un paquete de libros y un perfume de los que mandamos para Uruapan. Un ganador de Uruapan no pudo recibir su premio porque en correos nomás se lo están haciendo perdido. Casi todos recibieron su regalo. Casi todos recibieron su regalo. El de Ecuador, los de la Ciudad de México, el de Colima también ya le llegó su regalo. Casi todos recibieron su regalo. Por ahí me comenten también los de Apaxingán, si les llega su regalo, porque también ya lo mandamos, pero no me han contestado todavía si ya les llegó. A todos se les mandaron sus regalos, nada más que el de Uruapan sí la están haciendo muy cansada, que no encuentran el número, que no encuentran la guía y bla, bla, bla. Ya les hemos dicho. Desafortunadamente, cuando saben que va el paquete de Estados Unidos, ellos esperan que lleve algo bueno. Como hay mucha gente que acostumbra a mandar dolaritos para la familia allá, así son los de correos en México. Abren los paquetes para dejarse las cosas que hay adentro. Señora Isabel Tejeda, ¿sí le llegó el perfume? No le pregunté si le llegó el perfume. Vi los libros, pero no vi si le llegó el perfume.
Dice Zorro, yo mandé también y no llegan. Ok, bueno, muchas gracias, mi gente. Saludos para todos y ya nos vamos. En Uruapan siempre pasa eso, o no llega completo, creo que le ponen más cinta porque faltan cosas y es el mismo peso. Pues así estamos. Ándele pues, saludos y pendientes. Cómanse la rosca por allí. El que quiera rosca de Huicho, dice Huicho que va a estar también entregando la rosca para el día de hoy. La rosca de Huicho, del Gordo, del Abuelo, del Boto, el policía de Buenavista que también le gusta repartir la rosca. Para todos los que quieran rosca, rosca de gallina, por ahí Huicho, el Abuelo, el Gordo y el Boto van a estar repartiendo su rosca. ¿Sale? Ándele pues.